Muy bienvenidos y bienvenidas a esta parte 5 de la lectura de Este dolor no es mío. Quiero contarles que las partes venideras a partir de ahora ya no serán acompañadas de esas imágenes hermosas que grabamos en los diversos lugares que fuimos recorriendo junto a Emiliano Politano, que es quien se encarga de esas tomas bonitas, sino que vamos a continuar cronológicamente en el orden del libro, pero a partir de este video vamos a hacerlo con el audio que grabé en los encuentros de lectura en vivo y que por supuesto, para preservar el espacio de intimidad tan rico que se genera y preservar la imagen de las personas, voy a extraer solo el audio de las lecturas y lo vamos a poner eh, bajo la imagen de la tapa del libro. Entonces el libro continúa, los espacios de reflexión están, pero van a ser con foto fija. Así que, por cierto, si no estás en ese club de lectura y tenés ganas de sumarte, son encuentros quincenales y lo podés hacer a través del enlace que queda aquí en la descripción de este video. Que tengas una hermosa escucha de este libro tan pero tan revelador. Nos vemos en la próxima. Muy bien, falta un poquitito y ya terminamos como la primera parte del capítulo 1. Ahora lo voy a poner a compartir en pantalla para las que están ahí con un solo dispositivo. El último párrafo del último video que vieron recién, que forma parte del capítulo 1 de la primera parte. El último párrafo dice, como en el caso de J, el reconocimiento por parte de G de que su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia no fue más que un primer paso en su proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Suele ser preciso que esta conciencia se acompañe de una experiencia visceral y que se sienta de manera honda. Exploraremos con mayor detalle los modos de integrar plenamente la curación para poder soltar, por fin, las heridas de generaciones pasadas. Abrimos un nuevo capítulo, una nueva partecita. Un legado familiar inesperado. Un muchacho puede tener las piernas largas de su padre, una chica puede tener la nariz de su madre. Pero lo que había heredado J era el miedo de su tío a no volver a despertarse. Recuerden que J fue por insomnio, un insomnio severo. Y G llevaba encima, en su depresión, la historia de su familia durante el Holocausto. Dentro de cada uno de ellos dormían fragmentos de unos traumas que eran demasiado grandes para poder resolverlos en una sola generación. Cuando los miembros de nuestra familia han vivido traumas insoportables o han padecido sentimientos inmensos de culpa o de duelo, las sensaciones pueden ser abrumadoras y llegar más allá de lo que esas personas han sido capaces de afrontar o de resolver. Así es la naturaleza humana. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tienden a evitarlo. Pero cuando desbloqueamos los sentimientos, cuando desbloqueamos los sentimientos, estamos truncando sin saberlo el proceso necesario de curación que puede llevarnos hasta una liberación natural. A veces el dolor queda sumergido hasta que puede encontrar una vía para manifestarse o para resolverse. Esta manifestación del dolor suele producirse en las generaciones siguientes y puede surgir en forma de síntoma de difícil explicación. En el caso de J, el frío y los temblores incontrolados no aparecieron hasta que éste alcanzó la misma edad que tenía su tío cuando murió congelado. Y acá tenemos, freno un segundito, algo muy importante. Las fechas para nuestro inconsciente son muy significativas. Las fechas de los aniversarios, de las partidas, de los nacimientos, la edad, los números están integrados en nuestra vida de una manera muy interesante. Por supuesto, particular en cada caso. Pero, por ejemplo, y las medidas, ¿no? En bio trabajamos, bueno, ¿cuánto mide ese quiste? Esa medida
nos da una información numérica que en la biografía se traduce en meses, años, cuántos años tenía yo, cuántos mi mamá, y lo vamos buscando, ¿sí? Entonces, en el caso de G, la desesperación angustiada y los impulsos suicidas de su abuela la habían acompañado desde siempre que ella recordara. En el caso de uno aparece a una determinada edad, en el caso de la otra desde siempre. En bio, cuando trabajamos Proyecto Sentido, cada vez que alguien nos dice, no, yo de toda la vida, nos dice, no, esto me pasa desde siempre, ahí tenemos sí o sí que ir a buscar en el transgeneracional y en el Proyecto Sentido. ¿Sí? Esos sentimientos habían pasado a formar una parte tan importante de su vida que nadie se había parado a pensar que dichos sentimientos no producían de ella misma, no procedían, perdón, de ella misma. Nuestra sociedad actual no nos brinda muchas opciones para ayudar a quienes cargan con restos de traumas familiares heredados como J y G. Lo más habitual es que estas personas consulten a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra y reciban medicación, terapia o una combinación de ambas cosas en el mejor de los casos. Pero si bien estas vías pueden dar un alivio, generalmente no proporcionan una solución completa. No todos tenemos en nuestra historia familiar traumas tan dramáticos como los de G y J. Sin embargo, otros hechos, tales como muerte de un progenitor o de un recién nacido, la entrega en adopción de un niño, la pérdida de un hogar, incluso la falta de atención de una madre, pueden tener efectos de hundir los muros del apoyo y obstaculizar el flujo del amor en nuestra familia. Una vez que tenemos a la vista los orígenes de estos traumas, podemos cerrar, por fin, las pautas familiares que tanto han perdurado. Es importante advertir que no todos los efectos de los traumas son negativos. Esto es muy importante. En capítulos siguientes estudiaremos los cambios epigenéticos, es decir, las modificaciones químicas que se producen en nuestras células en consecuencia de un hecho traumático. Según la doctora Rachel Yehuda, o no sé cómo se pronuncia, los cambios epigenéticos tienen el propósito de ampliar la gama de modos en que reaccionamos ante las situaciones de estrés, lo cual es positivo según dicha autora. Yehuda pregunta, ¿con quién preferirías estar en un campo de batalla? ¿Con alguien que ya ha pasado por adversidades y sabe defenderse? ¿O con alguien que no ha tenido que luchar nunca? Dice que cuando hemos entendido para qué sirven los cambios biológicos que produce el estrés, podemos desarrollar un mejor modo de explicarnos a nosotros mismos nuestras propias y verdaderas capacidades y potencialidades. Ella considera, acá abro paréntesis, que experimentar el trauma y las situaciones dificultosas nos posicionan mejor ante lo que va a venir. A veces nos quedamos anclados en, uy, qué pena, uy, qué mal, uy, pobre yo. Y ella dice, con todo eso hay que hacer algo productivo. Esto es mi bagaje con el que yo voy a poder salir a resolver la próxima circunstancia. ¿Está bien? Visto de este modo, entonces, los traumas que heredamos o nuestras propias experiencias personales no solo pueden caer en un legado de aflicción, sino que también son capaces de forjarnos un legado de fuerza y de resistencia que se hará sentir durante las generaciones que sigan a la nuestra. Entonces, así como el trauma se instaló y se puede eh, perpetuar, también las resoluciones se pueden perpetuar. Maneras de resolver podemos ir transmitiendo de generación en generación. Y claro, cuando yo veo la manera de resolver de mi abuela y después de mi madre y me llega a mí, yo digo, ¿por qué resuelvo siempre así? Ya no me sirve, porque claro, a mi abuela sí le servía. Porque mi abuela tenía otro contexto, otra vida, aprendió que haciendo tal o cual cosa podía resolver tal o cual situación. Pero yo, 2 o 3 generaciones después, lupeo y resuelvo del mismo modo. Y en verdad, no es necesario para mí ese modo. Era bueno para mi abuela.
Hay un cuentito muy bonito que dice que una madre le enseña a su hija a hacer pescado, entonces agarra el pescado y antes de ponerlo en la fuente, le corta la cabeza y le corta la cola y lo pone en la fuente. Y después lo condimenta y el pescado familiar histórico de la abuela, qué rico el pescado. Entonces, un día la hija, que sería esa nieta, se anima a preguntar por qué hacían así el pescado. ¿Por qué no lo cocinaban entero, con cabeza y con cola? Porque así podrían tener mejor, no sé, mejor sabor, lo que fuese. La madre dice, no sé, así lo hacía tu abuela. Entonces le dice a la abuela, abuela, ¿por qué haces así el pescado? ¿Por qué con cabeza y con cola? Porque fíjate que si le dejas la cabeza, pueblo español, pueblo de pescadores, y dice, no, no sé, así lo hacía mi mamá, la bisabuela. Y van así como preguntando por qué se le corta la cola del pescado hasta que llegan a una tía por ahí perdida y dice, ¡ey, pero hija! En la época de que tu bisabuela crea esta receta, tenía una fuente pequeña que no le entraba el pescado. Y se cortó la cabeza y se cortó la cola. Fácil, ¿no? Una cosa así es el cuento. Y a mí me gusta mucho porque a veces repetimos, no tenemos ni idea. Y era una solución práctica para ese momento, para esas condiciones. Y hoy nos determina nuestra vida. Seguimos con el capítulo 2. 3 generaciones de historia familiar compartida. 2 puntos, el cuerpo familiar. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones que quedaron incompletas. Y sin que les diera respuesta a mis padres, mis abuelos y otros antepasados míos más lejanos. Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar o que continuar quizás cosas que se habían dejado a medias en generaciones anteriores. Esto es una cita textual de un libro de Jung, bueno, pueden nombrarlo como quieran, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, es un escrito. Lo toma como prólogo de este segundo capítulo. Las historias que compartes con tu familia la historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieran, en tu forma biológica más temprana, la de óvulo no fertilizado. Ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. Presten atención acá. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu mamá, vos, acá no lo dice, pero lo digo yo, ya estabas presente en los ovarios de tu madre adentro del útero de la abuela. ¿Sí? Vos ya estabas presentes en los ovarios de tu madre, la célula precursora del óvulo que fuiste vos una vez fecundado. Esto significa que antes de que naciera tu mamá, cuando tu mamá se estaba gestando, ya estabas vos también en el cuerpo de tu abuela y a la vez en el cuerpo de tu mamá. Y esos serán los primeros indicios de ti mismo, dice el autor. 3 generaciones compartiendo un mismo entorno biológico. ¡Wow! Esta idea no es nueva, pues aparece en los manuales de embriología desde hace mucho más que un siglo. También puedes remontar tu concepción de manera similar por línea paterna. Las células precursoras del espermatozoo del que te desarrollaste estaban presentes en tu padre cuando este era feto en el vientre de su propia madre. Las células precursoras, ¿eh? Bien. Gracias a los nuevos conocimientos que nos están aportando los estudios de Yehuda y de otros autores sobre los modos en que se puede heredar el estrés, podemos empezar a trazar cómo se pueden transmitir los residuos biológicos de los traumas que vivió tu abuela con consecuencias de amplio alcance. No obstante, existen diferencias biológicas significativas entre la evolución del óvulo y la de los espermatozoides. Los espermatozoides de tu padre siguieron multiplicándose desde que éste llegó a la pubertad, mientras que tu madre, y acá pongo paréntesis, nosotras las mujeres, ya nació con la provisión de óvulos de toda la vida. Los espermatozoides se van regenerando y los óvulos que tenemos las mujeres desde el día que nacemos hasta la última menstruación son siempre los mismos.
¿sí? Desde el momento en que sus óvulos quedaron formados en el vientre de tu abuela, esas células dejaron de dividirse. Y entre 12 y 40 años más tarde, ahora lo extendemos un poquito más hasta los 50, uno de esos óvulos fertilizados por un espermatozoide, que fue el de tu padre, terminó por desarrollarse hasta llegar a quien eres ahora. La ciencia actual nos dice que las células de ambos tipos, las precursoras de los óvulos y la de los espermatozoides, pueden quedar marcadas por hechos con posibilidad de afectar a las generaciones sucesivas. Como espermatozoides, como los espermatozoides de tu padre siguieron desarrollándose durante su adolescencia y su vida, no dejaron de ser susceptibles a esas marcas traumáticas hasta casi el momento mismo de tu concepción. Esto tiene una consecuencia de amplitud imponente, como veremos al estudiar otras investigaciones más actuales. La biología celular. Los científicos creían antes que los genes de nuestros padres trazaban el modelo a partir del cual nos construíamos y que solo nos hacía falta la dosis adecuada de orientación y de nutrición para que nos desarrollásemos impecablemente según el plano. Pero ahora sabemos que nuestro plano genético no es más que el punto de partida, pues las influencias del entorno, y esto es epigenética, empiezan a moldearnos emocional, psicológica y biológicamente, incluso desde el momento de nuestra concepción. Y este proceso de moldeado prosigue a lo largo de nuestras vidas. Y acá Walling lo cita a Bruce Lipton, que es otro biólogo molecular con el que yo trabajo en muchas de las mentorías. Tiene un libro que se llama Biología de las creencias, de cómo una creencia, un pensamiento modifica la biología, cómo una emoción modifica la biología, cómo un acontecimiento no resuelto o resuelto como se pudo, modifica la biología. Bruce Lipton, pionero en biología celular, ha demostrado que los pensamientos, creencias, emociones positivos, negativos pueden afectar nuestro ADN. El doctor Lipton, en calidad de... O sea, no es que cambia el ADN, sino que determina la expresión o la no expresión de los genes. ¿Sí? El doctor Lipton, en calidad de profesor y de investigador de una facultad de medicina, estudió durante varias décadas los mecanismos por los que las células reciben y procesan la información. Siendo profesor e investigador de la Universidad de Stanford entre 1987 y 1992, demostró que las señales del entorno, lo que hay alrededor de las personas, podían actuar a través de la membrana celular y controlar la conducta y la fisiología de la célula, lo que a su vez podía activar un gen o silenciar un gen, expresar el gen o en un gen expresado, silenciarlo. Sus ideas y descubrimientos fueron polémicos en su época, han sido confirmados después por muchos investigadores. Gracias a sus trabajos con células animales y células humanas, contamos ahora con una ventana por la que podemos asomarnos al modo en que se transfiere la memoria celular en el útero materno desde una madre hasta su hijo no nacido aún. Según Lipton, las emociones de la madre, como el miedo, la ira, el amor, la esperanza, pueden alterar bioquímicamente la expresión génica o genética de sus hijos. En el embarazo, los nutrientes de la sangre de la madre pasan por placenta y alimentan al feto a través de la pared de la placenta. Junto con los nutrientes de la madre, la madre libera también una gran cantidad de hormonas y de señales de información generada por las emociones que la madre siente. Estas señales químicas activan las proteínas receptoras que están en la membrana de la célula, desencadenando una cascada de cambios fisiológicos, metabólicos y de conducta, tanto en el cuerpo de la madre que siente la emoción como en el del feto que recibe por placenta esa información. Wow. Y acá nos detenemos. No es para latigarnos, no es para decir, ay, yo en el embarazo me la pasé llorando, pobre mi hijo, mi hija, ay, mi madre en el embarazo mío fue... No, es para entender
que así como todo lo epigenético influye en nosotros, podemos transformarlo. Así como el entorno genera a través de las proteínas receptoras de la célula una información en mis células, también puedo generar un nuevo entorno que interfiera favorablemente en mis células. Por eso Lipton, con su libro Biología de las Creencias, que también lo podremos leer en algún momento, nos está diciendo, atenta a lo que estás pensando, atenta a cómo estás interpretando. Seguimos. Las emociones crónicas o repetitivas como la ira, el miedo, pueden marcar al hijo preparando o preprogramando en esencia el modo en que adaptará el niño o la niña su entorno, o se adaptará él a su entorno. Lipton explica, cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta humana, hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más constreñidos en las vísceras, con lo que se envía más información a la periferia preparando al feto para una respuesta conductual de lucha o de huida. En este sentido, el niño que ha vivido en el útero un entorno estresado puede adquirir reactividad ante una situación estresante similar. Ya se han publicado múltiples estudios en los que se documenta cómo puede afectar al hijo el estrés de la madre embarazada, incluso desde el primer trimestre del embarazo. En uno de estos estudios, publicado en el 2010, la revista científica Biological Psychiatry, en esa revista ya se expresaba la relación entre el estrés prenatal y sus efectos sobre el neurodesarrollo de los recién nacidos. Los investigadores midieron la hormona del cortisol, que regula el estrés en el fluido amniótico de 125 madres embarazadas para determinar sus niveles de estrés. Los resultados demostraron que los recién nacidos que habían estado expuestos a niveles elevados de cortisol, saben que es la hormona del estrés, ¿no? En el útero materno, hasta en etapas tan tempranas como la 17ª semana después de la concepción, manifestaban falta de desarrollo cognitivo al ser evaluado a los 17 meses después del nacimiento. ¿Bien? Un embarazo bajo mucho estrés genera determinadas cuestiones en el desarrollo cognitivo. El psiquiatra Thomas Burney nos dice en su libro El vínculo afectivo con el niño que va a nacer, un programa de 9 meses para tranquilizar, estimular y comunicarse con su bebé, dice lo siguiente: si la madre embarazada tiene estrés agudo o crónico, su cuerpo elaborará hormonas del estrés, entre ellas la adrenalina y la noradrenalina, que circulan por su torrente sanguíneo y llegan así al útero, induciendo el mismo estado de estrés en el niño no nacido. Bernie añade, nuestros estudios indican que las madres que están sometidas a un estrés constante y extremo tienen mayores posibilidades de tener niños prematuros, de peso inferior a la media, hiperactivos, irritables y con tendencia alcohólico infantil. En casos extremos, estos niños pueden nacer con los pulgares irritados por habérselos chupado adentro de la panza. Esta cosa de descarga neuroquímica de una emoción que no está pudiendo ser gestionada. Interesante. Lipton recalca la importancia de la que él llama paternidad consciente. Acá te responde, Betty. Es decir, de ejercer la paternidad y la maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo y la salud del niño puede sufrir la influencia profunda de los pensamientos, las actitudes y la conducta, y acá lo suma, de los padres, desde antes de la concepción hasta el desarrollo postnatal. Los padres que no querían tener un hijo, los padres que estaban preocupados constantemente por sus posibilidades de supervivencia y por tanto por las de sus hijos, las mujeres que sufren maltratos físicos y emocionales durante el embarazo, en todas estas situaciones se pueden transmitir al hijo las indicaciones de un entorno adverso que rodea su nacimiento. Sabiendo que las emociones se pueden transmitir por vía biológica y que 3 generaciones comparten un mismo entorno biológico del vientre materno, imagínate la situación siguiente. Un mes antes de que nazca tu madre, tu abuela recibe la noticia devastadora de que su marido ha muerto en un accidente. Tu abuela
que tendría que prepararse para la llegada de una nueva criatura, que contaría con poco tiempo para tener la libertad de llorar la pérdida, seguramente sumergiría sus emociones en el cuerpo que estaba compartiendo con su hija al nacer y por ende con su nieto en esos ovocitos. Tu madre y tú sabrán algo de ese duelo en un lugar muy hondo de ti y en un lugar que comparten las tres. El estrés puede producir cambios en la expresión de nuestros genes dentro de este entorno tripartito compartido. En el apartado siguiente veremos cómo afectan a nuestros genes los traumas de nuestra historia familiar.